Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en una clase de economía, hoy bajo esta nueva modalidad para que podamos ver mejor los gráficos, para que podamos analizar mejor lo que habíamos visto en la clase pasada. Y antes que nada quiero agradecerles y felicitarlos nuevamente por el trabajo que hicieron en la administración. Gracias por seguir cumpliendo, por seguir participando. Es importante que continúen haciendo estos trabajos, intenten resolverlos. Siempre repito lo mismo, pero es importante que los hagan a conciencia, ¿sí? Bajo esta nueva situación, que cada uno está en su casa, esto no se trata de sacar una buena nota y mirar todo el tiempo el cuadernillo, ¿sí? La idea es que lo resuelvan, que se evalúen, ¿sí? Que los hagan de forma personal, que puedan verificar los temas, cómo los van entendiendo, ¿sí? Y si tienen dudas, verifiquen y pregunten en el horario de consulta, ¿sí? Cualquier duda en el horario de consulta, guárdense todas las preguntas para ese momento, para el jueves. De 5 a 7 el 2 turno tarde, de 7 a 9 el turno noche. Pero bueno, los quiero felicitar, muy bien en la participación. Los de economía ya se los pasé, están en un drive que les han compartido desde el instituto. Y los de administración van a ir recibiendo la nota a medida que vaya corrigiendo, ¿sí? Seguramente la semana que viene los tendrán. Bueno, eso por el lado de los ejercicios que han resuelto. Muy bien en la participación, muy bien en el turno noche también, participando. Y siempre sepan que estos trabajos que yo les indique que tienen que enviarlos son con notas, ¿sí? Varios me preguntaban, ¿es con nota o se lo tenemos que enviar? Sí, esos trabajos sí. Hoy les voy a después subir una pequeña tarea, un pequeño ejercicio para que resuelvan de demanda, pero eso es solamente para que lo resuelvan ustedes y lo vamos a verificar la clase que viene. Pero todos los trabajos que sean de esa modalidad, anunciados, que estudien, que los hagan en forma personal, son para que los entreguen, para que los envíen por correo y son también para que, tienen nota, ¿sí? Hoy vamos a repasar un poco lo que vimos en la clase pasada de demanda. La demanda la habíamos definido de varias formas. Conceptualmente decíamos que la demanda es esa conducta, ¿sí? De los compradores o de los consumidores. Esa forma de actuar. Y también habíamos visto que gráficamente es una recta decreciente con pendiente negativa. ¿Qué significa que sea una recta con pendiente negativa? Que, como recordamos, en estos gráficos donde la Y representa el precio y la la X, el eje de las X, representa las cantidades demandadas, a medida que disminuye mi precio, aumentan mis cantidades demandadas, ¿sí? Y eso sucede en la realidad. Eso sucede en la realidad, ¿por qué? Porque a medida que a mí me disminuyen el precio, yo quiero comer o quiero consumir más un producto. Si yo, por ejemplo, a un litro de leche lo compro a 50 pesos, si hay una promoción y me lo venden a 30, el mismo producto, es obvio que voy a querer adquirir más. Pero eso también tiene límites y hoy lo vamos a ver específicamente, tratemos de entenderlo, lo vamos a tratar de entender gráficamente. Pero volviendo a la definición, habíamos dicho que conducta de los compradores y consumidores, también lo vimos como una función, ¿sí? Decreciente. Y también hablábamos de la curva de demanda, ¿sí? ¿Qué es la curva de demanda? Viendo este gráfico, si bien es una recta, se le menciona curva, vamos a utilizar estos gráficos donde se veían funciones afines, ¿sí? Ya vamos a analizarlo y les voy a enseñar cómo graficar. Entonces tenemos este gráfico en donde la curva definíamos como un sinfín de puntos, ¿sí? Una unión sin fin de puntos. ¿Qué quiere decir eso?
que esos puntos, ¿sí?, representan una cantidad a un precio, ¿sí? Si bien este gráfico vamos a ver las cantidades de A1 y los precios de A10, la cantidad 1 tiene un precio de 40 pesos, la cantidad 2 de 30 pesos, la cantidad 3 de 20 pesos y así hasta el final. Entonces, ¿cómo se forma esa recta? ¿Qué es la demanda? A cada una de las cantidades les corresponde uno de los precios. Entonces, la otra forma de definir demanda es, la curva de demanda es los distintos precios, ¿sí?, o mejor dicho, a las distintas cantidades demandadas le corresponde uno de esos precios, ¿sí? Esa es la forma de diferenciar conceptualmente cantidad demandada de demanda. Cantidad es cada una de estas cantidades, que inclusive acá van en números enteros, pero si yo tuviera la posibilidad de partir una de estas unidades, es decir, 1,5, también le corresponde un precio. Entonces la demanda es a un determinado precio, a cada cantidad demandada le corresponden los distintos precios. O qué cantidad demandada corresponde a los distintos precios dados. Esa es la forma de decirlo correcto, ¿sí? Entonces, repito, ¿qué es la demanda? Es la cantidad demandada a cada uno de los precios dados. Y acá vamos a ver dos límites, ¿sí? Y esto es muy importante. Un límite en precio y un límite en cantidad. ¿Por qué se produce ese máximo? Ese máximo en precio y ese máximo en cantidad. El máximo en precio, acá 50, es el máximo precio que nosotros estamos dispuestos a comprar o a pagar, es decir, los consumidores. 50 pesos es el máximo precio que yo estoy dispuesto a pagar. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese precio yo no voy a pagar más, o mejor dicho, desde ese precio para abajo, en menos, ¿sí?, son los distintos precios que yo estoy dispuesto a pagar por las distintas unidades. Este es el precio máximo, es decir, 50 pesos consumo 0 unidades. Voy a sacar un poquito la cámara y seguimos en el gráfico. A 50 pesos yo estoy dispuesto a consumir 0 unidades. Ahora, la primera décima, el primer número que yo puedo ver en cantidades, ya baja mi precio, ¿sí? O mejor dicho, esas unidades las estoy dispuesto a comprar en menos precio. Esto, para simplificar, pasamos de 1 en 1, ¿sí? Entonces, a 40 pesos yo estoy dispuesto a consumir una cantidad. O al revés, una cantidad la estoy dispuesto a consumir a 40 pesos. ¿Y qué significa 5 unidades? 5 unidades es el valor máximo en cantidades. ¿Qué quiere decir? Que estos 5 unidades, aunque me las regalen, es decir, que salga 0 pesos, yo estoy dispuesto a consumir como máximo 5 unidades. No puede haber más unidades consumidas que esto. Porque 6 unidades yo no estoy dispuesto a consumir, aunque el precio sea 0. Esa es la forma de interpretar el gráfico. Pasamos ahora a un poco cómo se grafica, ¿sí? Ya diferenciando un concepto importante, cantidad demandada, ¿sí? Cantidad demandada son estas, y la demanda se forma con todas las cantidades demandadas y todos los precios a los que estoy dispuesto a consumir. Cada una de las cantidades a un precio, ¿sí? Esa es la demanda. Pasando ahora un poco a cómo se grafica, yo les había mencionado que esta es una función afín, ¿sí? Esta función afín tiene una fórmula para graficar, que es y no me lo toma la mayúscula, ahí está, y igual a AX, siendo A la pendiente y B la ordenada al origen. ¿Qué es B
la ordenada al origen. ¿Qué significa que B sea igual a la ordenada al origen? Es el punto por el que corta el eje Y, 50. B va a ser 50. Ese es el punto donde la curva toca el eje Y, B. En este caso, 50 es positivo. Y A es la pendiente, que está compuesta por un numerador y un denominador. ¿Sí? A es la pendiente. Y como dijimos que la pendiente es negativa, este número necesariamente en la demanda va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a identificar nosotros a las curvas de demanda? Las vamos a identificar por las que tengan pendiente negativa. ¿Cuál podría ser A? B es 50. ¿Sí? B es igual a 50. De eso está claro. Ahora, ¿cuál es A? Y para esto hay un truco. ¿Sí? Hay un truco que, partiendo de este 50, nos movemos hacia la derecha los lugares que tenga el denominador. Siempre hacia la derecha. Si yo me muevo un lugar y bajo 10, encuentro otro punto de la recta. Entonces, ¿cuál puede ser mi pendiente? A va a ser igual a menos 10. ¿Por qué? Y se los voy a poner acá, aunque matemáticamente esto está mal, ¿sí? No se coloca. Pero menos 10 sobre 1 significa que si yo corro 1 hacia la derecha por el numerador y bajo 10 lugares por mi numerador, ¿sí? ¿Por qué bajo? Porque es menos 10, porque el valor es negativo. Si fuera positivo subiría, lo vamos a ver cuando veamos la oferta. Pero en este caso tenemos desde el 50 un lugar hacia la derecha, denominador, y 10 hacia abajo, numerador. Entonces la pendiente podría ser menos 10 sobre 1, o como debería colocarse, menos 10. ¿Cuál puede ser entonces la función de esta demanda? ¿Sí? ¿Cómo la podríamos escribir? La fórmula sería I igual a menos 10x, x se coloca siempre porque es el valor independiente, más 50. Y así se grafica. Esto yo ya lo he hecho con el programa Excel, pero si ustedes quisieran hacer graficar esta fórmula, tienen que, en la ordenada al origen, que es el término que no tiene x, es el lugar desde donde parten, desde el eje de la Y. Corro un lugar hacia la derecha, porque tiene un 1 positivo, ¿sí? En realidad todas las fracciones negativas, pero siempre el denominador se corre hacia la derecha, 1 positivo y bajo 10 lugares. Con esos dos puntos pueden trazar la recta. ¿Sí? Esa es una de las formas fáciles para poder graficar a la demanda. ¿Sí? Si tienen dudas, aprovechen, vuelvo a repetirles las clases de consulta, ¿sí? De los jueves a la tarde. Ahora, ¿qué sucede cuando yo me muevo sobre la recta? Y esto es otro de los conceptos importantes, donde les van a preguntar verdadero y falso, donde van a consultarles este tema. Es importante que sepan diferenciar lo que es movimiento a lo largo de la curva, ¿sí? Y movimiento de la curva. A lo largo de la curva va a surgir cuando se modifique alguno de los componentes del gráfico. ¿Qué quiere decir? Que se modifique el precio del bien o que se modifique las cantidades de ese bien. Vamos a un ejemplo. Si yo de este bien yo consumía 2 unidades a 30 pesos, ¿sí? 2 unidades a 30 pesos. Pero por efecto inflacionario, ¿sí? Ese precio pasa a ser de 40. ¿Cuántas unidades voy a pasar a consumir? Una unidad. ¿Sí?
una unidad es la que voy a pasar a consumir. Entonces, yo antes estaba en este punto del gráfico y ahora paso a este punto del gráfico. ¿Sí? De 2 unidades paso a 1. De 30 pesos paso a pagar 40 pesos. ¿Qué sucede ahí? Un movimiento sobre la curva de demanda. Sobre esta curva de demanda. No se traslada, no hay un movimiento de la curva. Solamente hay un movimiento a lo largo de la curva o sobre la curva de demanda. Vuelvo a repetirle, ¿cuándo sucede esto? Cuando hay una variación o en el precio o en las cantidades. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo muy bien claro. Y ahora vamos a hacer, sacar la cámara otro ratito, y lo que vamos a hacer es ver cuándo se mueve la curva. ¿Sí? La curva se mueve cuando se afecta a alguno de los factores subyacentes. ¿Cuáles eran esos factores subyacentes de la demanda? Eran 3. El precio de los bienes relacionados, el ingreso de los consumidores o de los individuos y el gusto o la moda. ¿Qué sucede cuando se modifica el precio de los bienes relacionados? Cuando hay una modificación en un bien que es complementario, es decir, sube el precio de un bien complementario al mío, mi demanda disminuye, porque si mi bien se utiliza con ese bien que aumentó el precio, si aumenta el precio de uno, va a disminuir la demanda del otro. Ese bien que aumentó el precio se va a consumir menos. Por ende, el mío que se consume conjuntamente con ese, por eso es un bien complementario, también se va a demandar menos. Y poníamos el ejemplo gráfico para los chicos jóvenes de hoy y para los que no son jóvenes también, en el caso del Fernet. Si aumenta el precio del Fernet, o mejor dicho, vamos con el de la Coca. Si aumenta el precio de la Coca, el Fernet se va a consumir menos. ¿Por qué? Porque es un bien complementario. Decíamos también el concepto de las linternas y las pilas. Si aumentan el precio de las pilas, mis linternas, que es un bien complementario de las pilas, también va a disminuir la demanda. En el caso de las pilas, y acá miren el gráfico, en el caso de las pilas va a aumentar el precio, el mismo ejemplo que les había dado recién, de 30 pesos a 40. Va a haber un movimiento a lo largo de la curva del gráfico de pilas. Pero en el gráfico de la demanda va a haber un traslado de toda la curva y va a disminuir la demanda, ¿sí? Hacia la izquierda. ¿Cómo tenían que verlo hacia la izquierda? Tienen que ver el gráfico, ¿sí? Mirarlo desde el lugar de la recta. Hacia la derecha es hacia arriba, hacia la izquierda hacia abajo. En este caso se da bien. Siempre que hay una disminución se corre hacia la izquierda. Ese en el caso de los bienes complementarios. Ahora yo les voy a poner otro gráfico para que, otra recta en realidad, para que vean cómo se trasladaría. En este caso, estas dos curvas son paralelas, son dos demandas. Este sería, supongamos que esta es la demanda original, ¿sí? La que es más clarita. Esta, que es la demanda original, es la de la demanda de las linternas, ¿sí? Hay una disminución en el precio de las pilas, perdón, un aumento en el precio de las pilas. Esta misma demanda, que antes estaba situada acá, se traslada hacia la izquierda. No es hacia abajo, hacia la izquierda. Y eso se ve reflejado en el gráfico. De esa manera es una disminución de la demanda, de toda la curva de la demanda, ¿sí? Eso es el traslado que sucede cuando se afecta uno de los factores subyacentes. Distinto sucede cuando veamos un caso de un factor de dos bienes que son suplementarios, ¿sí? Dos bienes que son suplementarios o sustitutos, ¿sí?
En el caso de que sean dos bienes sustitutos, es distinto. Cuando baja el precio del bien que es sustituto mío, es decir, que presta la misma, que cubre la misma necesidad, hace que mi demanda aumente. Si aumenta el precio de un bien sustituto, aumenta mi demanda. Si aumenta el precio de un bien sustituto al mío, ese bien que es sustituto al mío va a disminuir su cantidad demandada, ¿sí? Pero en mi caso, en mi bien, va a ser un aumento en la demanda porque van a preferir mi bien. Siempre ponemos otra vez el caso de las bebidas, de las gaseosas. En el caso de una Pepsi y la Coca-Cola, ¿sí? O veámoslo a través de un servicio, Movistar y Claro, ¿sí? Si aumenta el precio del abono de Movistar, la cantidad demandada de Movistar o de los planes de abono de Movistar van a disminuir porque aumentó su precio, ¿sí? Un movimiento sobre la curva en el caso del mercado de los planes, de los abonos, perdón, de Movistar. Ahora, ¿qué sucede en la demanda, ¿sí?, de los planes, de los abonos de Claro? Si van a haber menos cantidades demandadas en el de Movistar, obviamente toda mi demanda, ¿sí?, esta sería mi demanda original, toda mi demanda se traslada hacia la derecha en los abonos de Claro. ¿Por qué? Porque aumenta toda la curva de demanda. Importantísimo eso. Es importantísimo entender esto en movimiento. Ese por el lado de el factor subyacente de los precios de los bienes relacionados. Ahora veamos un poco el factor subyacente de los ingresos de los individuos. ¿Qué sucede ahí? Divide a los bienes en dos, en inferiores y en normales. Y a su vez los normales se dividen en dos, en normales de primera necesidad y en normales de lujo. Los bienes inferiores son aquellos que, ante un aumento del ingreso de los consumidores, voy a demandar menos unidades. Es decir, si en este gráfico esta recta es la demanda original, de un bien inferior, aumentan mis ingresos, aumenta el ingreso de los individuos, de los consumidores, y esta demanda se traslada hacia la izquierda, ¿sí? No digan hacia abajo, hacia la izquierda. Y cuando vean la oferta van a entender por qué esta aclaración, o se entiende mejor. Siempre se traslada, cuando disminuye, hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, disminuye la demanda de un bien inferior cuando aumenta el ingreso de los individuos. ¿Qué sucede en los bienes normales? En los bienes normales ocurre lo contrario. Ante un aumento de los ingresos de los individuos, aumenta la demanda de los bienes normales, ¿sí? Voy a consumir más bienes normales. Si me aumenta mi ingreso, los bienes normales los consumo más. Hay mayor demanda, aumenta hacia la derecha. Un movimiento de toda la curva de la demanda. Recuerden, cuando se multiplica precio y cantidades, hay movimiento a lo largo de la curva. Cuando se modifica alguno de estos factores subyacentes, en este caso el ingreso de los individuos, hay un aumento de toda la curva. Repetimos, cuando aumente el ingreso de los individuos, en los bienes normales aumenta la demanda. Y estos bienes normales se dividen en dos, en los bienes de primera necesidad y en los bienes de lujo, ¿sí? Entonces, ¿cuál puede ser un bien de primera necesidad? Siempre ponemos el pan, ¿sí? Algo que comemos todos los días. Ahora, si mi ingreso original era 20.000 pesos al mes y yo consumía en el mes 5 kilos de pan, si yo duplico mi ingreso, es decir, paso a ganar 40.000 pesos, yo no voy a pasar a comer de 5 kilos de pan a 10 kilos de pan. No va a aumentar en la misma proporción. Va a aumentar, sí, me voy a comer más pan. Es más, capaz que compre pan y le regale a mis hermanos, al vecino, al que sea. Voy a consumir más pan, voy a demandar más. Pero no en la misma proporción. Es decir, no va a aumentar
la demanda de pan en la misma proporción que mis ingresos. Eso es muy importante, porque es un bien de primera necesidad. Ahora, ¿qué pasa si yo ganaba 20.000 pesos en el mes y me compraba, digamos, un reloj cada 6 meses? ¿Sí? Un bien de lujo. Yo voy a ganar el doble ahora. No quiere decir que me voy a comprar 2 relojes, me voy a comprar 3 relojes. Es decir, ese bien que es de lujo, la demanda de ese bien también va a aumentar, porque es un bien normal, pero a su vez va a aumentar en mayor proporción que mi ingreso. Si mi ingreso se duplica, si es un bien de lujo, va a aumentar en mayor cantidad, en mayor proporción que el aumento de mi ingreso. Si mi ingreso se duplica, la demanda de ese bien de lujo se va a duplicar y un poco más, ¿sí? Seguramente. O se va a triplicar, se va a multiplicar por 4, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre bienes normales de primera necesidad y bienes normales de lujo. Y por último, el último factor subyacente de la demanda es los gustos o la moda. Tal vez el más fácil. ¿Por qué? Porque no divide a los bienes, no tiene ninguna clasificación, sino que simplemente cuando un bien se pone de moda, ¿sí? Viendo este primer gráfico, esta primera línea, cuando se pone de moda, aumenta. Es decir, se traslada hacia la derecha. Toda la curva. ¿Por qué? Porque es un factor subyacente. Toda la curva de demanda se traslada. Cuando el bien deja de estar de moda, vuelve a retraerse, vuelve a trasladarse hacia la izquierda. ¿Sí? De esa manera funciona. Se pone de moda, aumenta la demanda, no habla ni de proporciones ni de clasificación de bienes. Si aumenta la demanda, se pone de moda, aumenta la demanda. Si disminuye o no se pone de moda, pasa de moda, se retrae y se corrige, se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? Le voy a enviar un ejercicio ahora por el grupo de WhatsApp en donde van a tener que practicar cómo graficar, ¿sí? Y las dudas que se les presenten me van a decir, y les voy a dar 2 o 3 mercados para que vean el movimiento de esas curvas. ¿Sí? Bueno, hasta la semana que viene. En breve también les subo la clase de administración.